Dios te bendiga, soy el pastor Gustavo Ortega del Centro Mundial de Avivamiento. Es una gran alegría llegar hasta tu vida a través de este canal, Canal Luz, que es una gran bendición para todas las naciones que pueden recibirlo. Es un privilegio poder saludarte y contarte todo lo que está pasando aquí en Olavarría. Estamos disfrutando la conferencia sobre el Espíritu Santo que tenemos en el mes de marzo y también en el mes de octubre, a la cual te invitamos a que puedas participar. Pastores de muchos lugares del país, también de Paraguay, de Chile, de Brasil, cada vez más están viniendo de Brasil. Bueno, es una gran bendición poder recibir de tantos lugares pastores que vienen a compartir y a recibir de lo que Dios está haciendo aquí en la ciudad de Olavarría. Te dejo con la ministración, las ministraciones de esta conferencia del Espíritu Santo. Hay alegría cuando el río de Dios visita nuestras iglesias, toca al pueblo, toca a las familias, prospera los hogares. Hay gozo, hay alegría, hay júbilo en la casa de los hijos de Dios. El río trae gozo. Dígaselo, iglesia. De nada sirve si Él no viene sobre ti, sobre mí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia
hacer en esta tierra. Solo Él la hace si Él se apodera de tu corazón, de tu voluntad, de tus 5 sentidos. Serás un instrumento en sus manos, serás luz, sal para esta tierra. Seremos un pueblo reconocido, un pueblo que realmente sea visto, porque su gloria estará sobre ese pueblo. Vamos, iglesia, levanta tus manos. Él te ha llamado, el Rey de Reyes te ha llamado a sus caminos. Tú no eres un error, un accidente, tú eres el propósito de Dios. Solo déjate guiar, déjate llevar. Vamos a adorar, iglesia, vamos a adorarlo de corazón. Sí, mi Jesús. Hay alguien que tiene un riñón comprometido, es una enfermedad renal. Yo no sé cuál es la enfermedad, pero eso se ha ido agravando. Esta mañana el Señor te trajo para que seas sano. Ven a recibir esa sanidad para tu cuerpo. Hay alguien en su espalda, esta palabra vuelve. Yo no sé cuál es una de las vértebras, la tercera, la quinta vértebra, está allí con problemas. Eso te han dicho los médicos, pero ven porque con nosotros está el que hace todas las cosas nuevas. Úlceras estomacales, úlceras en el sistema digestivo. Hay allí un reflujo. Eso es algo que es un tormento por las mañanas, por las noches, un ardor. Es algo que te trae gran angustia. Ven esta mañana porque Él te hará sano de eso. Sano. Alergias. Hay alguien que tiene un problema en su cabellera. Yo no sé, yo veo como manchas, alergias. Yo no sé cuál es el problema en el cuero cabelludo, pero esta mañana el Señor quiere sanarte porque sabe que eso te causa angustia. Ven por tu milagro. Ven a recibir ese milagro. La unción está fluyendo. Enfermedades intestinales. Yo no sé cuáles son, no conozco los nombres de esas enfermedades, pero conozco a Jesús, que es el que las sana. Ven por tu sanidad, ven aquí al altar. Sal de tu lugar. El ojo izquierdo de alguien, yo no sé por qué ha perdido tanta visión, pero esta mañana el Señor está tocando la vista de muchos. No es solamente uno en su ojo, la vista de muchos. Saca tus lentes y pon tu mano allí. En el nombre de Jesús reprendo esa enfermedad, miopía, catarata. En el nombre de Jesús, todo lo que acorta la vista se va fuera. En el nombre de Jesús, todo lo que está acortando la vista se va fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Él te trajo para romper esos yugos. Recibe, toca. Para recibir este fuego. Viniste a buscarlo a Él y Él te unge con fuego. Recibe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se sana en el nombre de Jesús. Se sana en el nombre de Jesús. Recibe. Vine con recibir una bendición, una sanación, una liberación, porque es una liberación lo que recibí.
porque tenía mucho problema en las piernas, me dolían mucho los huesos, como que a mí se me partían los huesos, no podía saltar o no podía dar golpe fuerte con los pies, por razones que tenía miedo que se me quebraba, parece, los huesos y los músculos. A la noche me agarraba mucho calambre. Bueno, y yo vine con esa intención, dije, Señor, yo me voy a recibir una liberación en la iglesia de Olavarría. Y entonces dije, bueno, me voy. Y cuando vine acá, vine dispuesta a recibir esa liberación y gracias a Dios la recibí. Así que estoy libre, se me fue totalmente el dolor. Ahora puedo saltar, puedo danzar, así que para el Señor, así que estoy sana y libre. Estuve en cama porque tenía una cervicalgia muy fuerte, pero hoy me levanté, dije no, voy a ir por mi sanidad, y cuando escuché al pastor que soltó la palabra, yo la tomé en el nombre de Jesús y sentí un fuego tremendo en toda mi espalda, me caí en la silla y me levanté y me fui al frente y ahí fue tremendo ya lo que Dios hizo. Hace un año sufrí un trauma acústico que me hizo que en el oído constantemente esté un zumbido. Había veces que era una tortura de lo fuerte que estaba. Pero como dijo la pastora, yo ya casi me había acostumbrado a esto. Y hoy pasé con fe y le dije al Señor que por favor dé la palabra y literalmente sentí como un fuego en mi oído. Aunque esté muy bajo el zumbido ahora, yo sé que el Señor va a terminar la obra, pero el Señor me recuperó la fe, porque como dijo la pastora, yo me había acostumbrado y casi no, ya estaba viviendo con el zumbido como si fuera natural, pero el Señor me recuperó la fe para poder lograrlo completamente. No se olvide, viene una segunda ola de conquista. Viene una segunda ola de conquista. Eso fue la palabra que Dios nos dio. Yo la tomé, yo no sé si alguien la tomó. Queda aún mucho territorio por conquistar. Mucho territorio para conquistar. Tremendo. Quiero hablarte de una verdad que aprendí hace un par de años con una experiencia en límite de Formosa y Paraguay. Estaba volviendo de Paraguay, habíamos estado con los pastores Quiroga, y yo no sé por qué esa vez, si tenía que pasar por Formosa, pero me traía el pastor Mauro, y veníamos pasando la frontera, veníamos por tierra, y hay que esperar en la aduana para hacer los trámites de migración y poder pasar. A veces hay filas largas, a veces es rápido, pero ese día estábamos esperando, un día de calor raro en Paraguay. Siempre me invitan en verano, son unos amigos. 48 grados en Paraguay. Acá que hace frío casi todo el tiempo, 48 grados de repente. Pero estábamos en uno de esos días y veníamos con el pastor Mauro y yo le digo, pastor, ¿qué movimiento que hay aquí? ¿Por qué tanto movimiento? Más allá de que no era toda gente que pasaba de un país a otro. Y él me dijo una frase, me dice, pastor, se vienen a vivir al lado del río porque hay mucha más oportunidad de prosperar al lado del río. Y él me dijo eso hablando de la realidad de la frontera y del río y cómo allí aprovechan el río para poder encontrar sus negocios. Pero hay una verdad espiritual. Cuando él me hablaba de eso, en mi espíritu vino esta verdad que es espiritual. Hay un río y en el río hay siempre abundancia o más abundancia que en otro lado. Y estudiando, estamos con la pastora en un seminario, el pastor nos puso a estudiar, a prepararnos, y estamos teniendo que leer cosas que no estábamos en nuestro ritmo habitual leer. Y estoy estudiando algo paralelo que es el tiempo de la conquista, el libro de Josué. Y en el territorio, yo quiero pedirle al canal si me pueden poner una imagen. Yo me asombré estudiando el territorio de la conquista. Mire,
ese es el territorio. Todo lo que está marcado en verde es el territorio que el Señor le prometió a su pueblo. Todo eso es el territorio que está en el libro de Josué como posesión para su pueblo. Pero en el medio hay algo. ¿Qué hay en el medio? Hay un río. Es el Jordán. Hay un río que atraviesa el medio del territorio que Dios le dio para conquistar. Yo quiero que entienda algo. Desde el Génesis, cuando Dios plantó a Adán en el huerto, y en el huerto también había ríos. Cuando Dios pensó a su pueblo en la tierra prometida, lo pensó y en el medio plantó un río para ellos. Hay una verdad y hay un mensaje. Hay un río de Dios, hay un río preparado para el pueblo de Dios. ¿Cuántos saben quién es ese río? Amén. Dale tu aplauso a ese río. Es el Espíritu de Dios. Ese río es el Espíritu de Dios preparado para nosotros. Amén. Y yo quiero que esta mañana anheles el río. Y quiero que esta noche te sumerjas en ese río. El libro de los Salmos, capítulo 46, quiero que busques. Me asombró porque al estudiar la escritura, la sabiduría de Dios, cómo planta a su pueblo a la orilla de un río. Mejor dicho, el río atraviesa el territorio. Ver la realidad en lo secular. Sabe que las grandes ciudades y las más prósperas están junto a los ríos. Encontré 40, pero le voy a leer 10. Londres está a la orilla del río Támesis. Roma, el río Tíber. París, el río Sena. Florencia, el río Amo. Madrid, el río Manzanares. Moscú, el río Moscova. Ámsterdam, el río Amstel. Berlín, el río Spree. Zúrich, el río Limat. Ginebra. Y podría leerle 40 grandes ciudades del mundo que son potencias económicas, y las verdades de sus riquezas es que crecieron al lado del río, al lado de grandes ríos. Hay una verdad en esta palabra y en esto que te estoy comentando. Hay una verdad que Dios plantó, un río o los ríos, y en esos ríos hay bendición. Vamos al libro de los Salmos y quiero hablarte de algunos textos que nos hablan de esta verdad. Salmo 46, el verso 4 dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hay un río en la ciudad de Dios. Amén. Aleluya. La Nueva Traducción Viviente dice: hay un río que trae gozo a la ciudad de nuestro Dios. Tremendo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Este río del cual hablan los salmos, este río que nosotros hemos empezado a conocer, es el Espíritu de Dios. Y está planeado
para que esté en el pueblo de Dios. Como te conté al comienzo, Dios planta a Adán en un huerto que lo regaban 4 ríos. En un huerto con 4 ríos que lo regaban. Dios, cuando le devuelve, en los tiempos de la conquista, le devuelve a su pueblo y le promete llevar a una tierra que fluiría leche y miel, y planta todo el territorio alrededor de un río. Hay un mensaje repetitivo de Dios. Dios dando a conocer su voluntad, que Él desea que su pueblo habite en las orillas del río. Catherine Kuhlman decía: pastores, traigan las ovejas al río y las ovejas se multiplicarán por miles y miles. Eso es lo que ella decía: traigan las ovejas al río y a la orilla del río ellas se multiplicarán por miles y miles. Pastores, traigamos el rebaño al río y se multiplicarán por miles y miles. Amén. Aleluya. Yo no sabía algo que he estudiado este tiempo. A la orilla del río se multiplica el rebaño. Se multiplica el rebaño. A la orilla de los ríos los rebaños se multiplican. Hay un mensaje en toda la Biblia hablando de esta verdad, la importancia de ese río que fluye en la ciudad de Dios, en el pueblo de Dios. Y este pasaje en el Salmo dice que allí está su presencia. Dice que en el río está segura. Dice que en el río Dios la defiende. En el río está protegida la ciudad de Dios. Ese río que dice el Salmo 46 trae gozo a la ciudad de Dios. En ese río hay gozo. Cuando ese río de Dios visita una iglesia, esa iglesia se aviva, esa iglesia se transforma. Me contaba recién un pastor que anoche pude charlar con él, que está por primera vez. Fue a Colombia en este congreso pasado, y cuando volvió, un hombre joven volvió a la iglesia de su padre y lo pusieron a predicar. Cuéntenos lo que recibió. Y comenzó a ministrar lo que había recibido en el avivamiento. Y comenzaron a revivir las familias. Comenzaron a salvarse los jóvenes. Comenzaron a alegrarse las familias, porque los jóvenes comenzaron a llegar a la casa de Dios. El río alegra la ciudad de Dios. El río alegra la ciudad de Dios. Aleluya. Amén. Ayer, cuando escuchaba este hermano, me paró en la escuela. Fui a hacer un trámite a la escuela de mi hija, pedir. Nos vamos de viaje y siempre acumulamos muchas faltas, así que me toca ir a pedir: por favor, estírele un poquito las faltas a mi hija. Diga que la gente nos conoce y dice: mire, pastor, con un café colombiano arreglamos todo. Así que ahí hicimos un trato. Y salía de ahí un hermano, me dice: pastor, y me cuenta el testimonio del recibo de sueldo. Un hermano de aquí, feliz, dice a los gritos en la escuela: pastor, ¿cómo puedo yo construir mi casa con 10,000 pesos? ¿Cómo, pastor? En el medio de la escuela, todo alabando a Dios. Esta semana hicimos los pasaportes nuevos, porque ya no nos quedan más hojas para poner los sellos. Y viene un cartero, lo recibe la pastora, y lo veía muy contento y le dice: ¿me quiere preguntar algo? Y dice: no, qué alegría entregarle, pastores, los pasaportes. Ah, usted es hermano. Sí, qué alegría. ¿Y dónde se congrega? En su iglesia, pastor. Qué alegría traerle los pasaportes a mis pastores. Hay alegría cuando el río de Dios visita nuestras iglesias. Toca al pueblo, toca a las familias, prospera los hogares. Hay gozo, hay alegría, hay júbilo.
¡Aleluya! ¡Trae gozo! Es el río de Dios. Yo recuerdo, como hijo de pastor, esas reuniones sin el río. Dios mío, qué tristeza cuando no está el río. No hay gozo en la casa del Señor. Canten, hermanos, salten, hermanos. La Biblia dice, aplaudan, hermanos. ¿Cómo aplaudir? ¿Cómo celebrar si no está la causa del gozo? ¿Cómo saltar? Por obediencia. Pero dice su palabra que cuando el Señor hiciere volver de la cautividad a su pueblo, entonces seremos como los que saltan. Entonces habrá gozo. Entonces